Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Pari y agradezco la invitación a este magnífico curso al presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, doctor Luis Chávez, a la secretaria de Acción Científica, la doctora Silvia Farías, y el doctor Josué Espinosa, coordinador del curso. Muchas gracias por la invitación. Déjeme compartir pantalla y vamos a hablar sobre mi tema. El tema en realidad es evaluación multimodal con énfasis en ultrasonido, que es lo que más hago de los tendones extensores y que el complejo ligamentario lateral del codo. Para eso, como ya sabemos, músculo esquelético es bastante amplio, pero hay que dominar la anatomía si quiero hacer buenos diagnósticos y tratamientos. Recordemos que la marca ósea es importante tanto para ecografía y resonancia, sobre todo para ecografía, y recordemos que la articulación del codo tiene, en realidad son tres articulaciones, es la radiocapitelar, el cúbito humeral y radiocubital proximal. Vamos a hablar de la cara lateral. Tengo que ver el epicóndilo lateral, tengo que ver la marca ósea del epicóndilo lateral, tengo que ver la marca ósea de la escotadura sigmoidea o escotadura radial, también la marca ósea del tubérculo supinador o cresta supinadora. Aquí se va a insertar el ligamento colateral lateral ulnar y aquí el ligamento anular. Vamos a ver paso a paso. Este es el epicóndilo lateral en una visión mucho más cercana. Hay variantes de formas de epicóndilo. Recordemos que el epicóndilo tiene un tubérculo superior y aquí se va a insertar hacia el polo inferior del tubérculo superior el ligamento colateral radial y encima, aquí por acá, se va a encontrar, insertar los tendones extensores comunes. Veamos paso a paso. Recordemos que debajo de los tendones extensores se van a localizar los ligamentos. Aquí va a estar el ligamento colateral radial, el ligamento anular, el ligamento colateral lateral cubital. El ligamento colateral lateral cubital se va a insertar en el tubérculo de la cresta supinadora. Son principalmente tres ligamentos: el ligamento colateral radial, el ligamento anular, el ligamento colateral lateral cubital y también hay un pequeño ligamento accesorio, no es constante, pero hay que saber. Veamos cómo el ligamento colateral lateral cubital se llama así porque se origina en el epicóndilo lateral y va a dar la vuelta a la cara posterior de la cabeza del radio y se inserta en el cúbito. Por eso es un poquito complejo su nombre, colateral lateral cubital. Y allí tenemos los tres ligamentos: ligamento colateral lateral cubital, ligamento colateral radial y ligamento anular. Vamos a verlos uno por uno. Y como se ven en nuestros métodos diagnósticos, veamos que el ligamento colateral radial está adyacente al colateral lateral cubital. Este colateral cubital es posterior al ligamento colateral radial. Se está haciendo estudios actualmente donde se ve que están bastante correlacionados el colateral radial con el colateral lateral cubital y trabajan siempre en conjunto. Miren cómo el colateral lateral cubital se va hacia el cúbito, es lateral y se inserta en el cúbito. Luego vamos a ver el ligamento anular que envuelve la cabeza del radio y aquí tenemos los tendones extensores que van hacia el epicóndilo lateral y pegado al hueso el más hiperecogénico en ecografía y aquí en la disección cadavérica como está el ligamento colateral radial pegado al hueso. Es importante conocer la anatomía para que puedan ver en ambos métodos. Veamos nuevamente, tenemos el ligamento anular que da la vuelta a la cabeza del radio como su inserción del ligamento colateral lateral cubital es posterior al ligamento colateral radial y aquí se origina en la escotadura sigmoidea o escotadura radial el ligamento anular. Aquí tenemos el tubérculo de la cresta supinadora donde se inserta el ligamento colateral lateral ulnar. Veamos cómo se ven en resonancia. En resonancia se ven muy bien, acá tenemos una alta resonancia. Recordemos que tenemos el ligamento colateral radial que se origina en el polo inferior del tubérculo superior del epicóndilo lateral y aquí está el ligamento colateral radial. Se va a insertar sobre el ligamento anular, sobre el ligamento anular. Veamos, se ve muy bien. Y este es el ligamento anular, el ligamento colateral lateral cubital que está aquí está brillando, está saltando en color lila. Vemos cómo se va en un corte en esta resonancia, se va a ir hacia adelante hacia el tubérculo de la cresta supinadora del cúbito. Por eso su nombre colateral lateral
cubital. Se origina en el epicondilo lateral y se va a insertar aquí en el cúbito en la cresta supinadora. Vemos cómo el ligamento anular da la vuelta a la cabeza del radio, se origina aquí en la parte anterior de la cresta de la escotadura sigmoidea o escotadura radial, como quieran, y hacia la región posterior se va a juntar va a insertarse muy juntito al ligamento colateral lateral cubital que se inserta en el tubérculo de la cresta supinadora. Aquí tenemos el ligamento colateral radial, anular, perdón, y vamos a verlo cómo se ve en la ecografía. En la ecografía se va a ver así, encima de la cabeza del radio, pasa y se va a insertar acá cerca a la cresta, en la cresta supinadora con el ligamento colateral lateral cubital. Vamos a ver estos ligamentos en ecografía muy fáciles de ver. Primer ligamento colateral radial, esta es una resonancia, estos son los tendones extensores, y aquí en el polo inferior del tubérculo superior del epicóndilo lateral se inserta el ligamento colateral radial. Veamos cómo se ve en la ecografía, esta es una resonancia, tendones extensores pegado al hueso, ligamento colateral radial. Esta es una ecografía superpuesta donde podemos ver cómo está el movimiento. Veamos acá. Esta es la marca ósea del epicondilo lateral, la marca ósea de la cabeza del radio. Recuerden que en la ecografía no puedo ver el hueso, no puedo ver el edema óseo, pero sí todo lo que está encima del hueso, los tendones extensores, el epicóndilo lateral y aquí pegado al hueso el ligamento colateral radial. Veamos un pequeño video. Los músculos extensores van a llegar hacia el epicondilo lateral. La marca ósea músculo se convierte en tendón. Lo que está pegado al hueso, ahora que sabemos anatomía, pegado al hueso y se inserta en el ligamento anular es el ligamento colateral radial. Aquí tenemos una imagen del ligamento colateral radial en eje corto. Veo que estoy haciendo pronosupinación y veo cómo mi ligamento anular pasa encima de la cabeza del radio. Muy fácil de ver en ecografía el complejo ligamentario. Aquí también tenemos otra imagen un poquito más posterior. Cabeza del radio, el ligamento anular, cómo se inserta a nivel de la cresta supinadora. En una manera dinámica tenemos también el ligamento colateral lateral ulnar. Recordemos que se va a originar posterior al ligamento colateral radial en el epicóndilo lateral y va a cubrir la cabeza del radio, cubrir y se va a insertar en la cresta supinadora. Es difícil de ver en la ecografía, pero hay una técnica novedosa que vamos a verla ahora. Ahora estamos viendo la técnica habitual, es de la cresta supinadora. Aquí va a estar el ligamento colateral radial, pero hay una forma de verlo mejor, donde puedo ver la llegada. Esta es la forma de hacerlo. Esta es la cresta supinadora. Este es el ligamento colateral lateral cubital llegando hacia la cresta supinadora en un abordaje posterior proximal. Veamos cómo se ve. Este es el cúbito, este es el radio, esta marca ósea me indica que estamos en la cresta supinadora. Este es el ligamento colateral lateral cubital, saliendo del epicondilo lateral, pasando por la cara posterior de la cabeza de radio y llegando a la cresta supinadora del cúbito. Muy fácil de ver en ecografía. Veamos brevemente qué lesiones. Lo más frecuente que produce las lesiones ligamentarias se producen en varo, generalmente es traumática. El estabilizador más importante del complejo ligamentario lateral es el ligamento colateral lateral cubital o ligamento colateral lateral ulnar. Es el que se encarga de la estabilidad de la cara lateral del codo. En general es muy potente porque se va desde el epicóndilo lateral hacia la cresta supinadora y las lesiones pueden ocurrir en casos avanzados de tendinopatía extensora, las famosas epicondilitis o codos del tenista. Hay desgarros de los tendones extensores y con ello también un desgarro del ligamento colateral radial, desgarro del ligamento colateral lateral cubital, también en casos de operaciones donde hacen una debridación del extensor radial corto del carpo. Para un tratamiento también se llevan a veces a los complejos ligamentorios inyecciones repetitivas de corticoides a ciegas, donde se lesionan los ligamentos. La inestabilidad más común de lesiones ligamentarias en la cara lateral es la inestabilidad rotatoria posterolateral.
Vamos a ver algunos ejemplos. En la ecografía podemos ver los desgarros de el ligamento colateral radial y ligamento colateral lateral cubital. Veamos, acá tenemos una epicondilitis, acá hay un agujero hipocogénico. Veamos, el video es mucho mejor. Tendón, músculos, tendones extensores, epicondilo lateral, una imagen anecogénica pegada al hueso a nivel del ligamento colateral radial, ligamento colateral radial, una paciente joven de 37 años con dolor y una epicondilitis, una lesión en el ligamento colateral radial. Pero los pacientes que se luxan el codo tienen una secuela, no la mayoría, son una minoría de los que se luxan tienen una secuela que se llama inestabilidad rotatoria posterolateral, que tiene tres estadios. El estadio 1 es cuando se lesiona el ligamento colateral lateral ulnar. El estadio 2 ya se lesiona el ligamento colateral radial adicionalmente a la cápsula. El estadio 3 se lesiona ya también el complejo ligamentario medial, la banda posterior, ese es el 3A, y el 3B se lesiona tanto la banda posterior y anterior del complejo ligamentario medial, así como la cápsula. Cada vez es más severo. Cuando hay estas luxaciones se quedan el paciente con inestabilidad. Veamos un estadio 2, un ejemplo, porque esto es muy amplio. Veamos cómo hay un desgarro del ligamento colateral radial, desgarro de los tendones extensores. Ahí el ligamento colateral lateral cubital también está roto y está elongado, llegando a nivel de la cresta supinadora, y los tendones extensores están retraídos. Recuerden que la inestabilidad posterolateral también se asocia adicionalmente a las triadas terribles, que son de las luxaciones generalmente posterolaterales del codo, que vienen a ser luxación del codo, fractura del proceso coronoideo y fractura de la cabeza del radio, asociado a inestabilidad posterolateral. Lo más frecuente que vemos en la práctica diaria, tanto en ecografía como en resonancia, son las lesiones parciales del complejo ligamentario lateral por epicondilitis crónicas, ¿no? Estas ya son postraumáticas, muchas veces vienen a emergencia y con estas luxaciones graves, y lo único que hacen es poner yeso y luego controles o cirugía con la clínica, porque raramente vienen lesiones así tan agudas a resonancia o a ecografía. Ahora vamos a hablar de los tendones de la cara lateral, y tenemos el extensor ¿qué tendones llegan al epicondilo lateral? Vamos a ver, el extensor radial corto del carpo, el extensor común de los dedos, el extensor del quinto dedo y el extensor común, el cubital del carpo. Estos cuatro tendones van a llegar al epicondilo lateral. El extensor radial largo del carpo se pasa por encima del epicondilo lateral, y esos son los que vamos a visualizar ahora. En ecografía es muy fácil ver los tendones, todo lo que está encima del hueso es bien asequible. Esos son los músculos extensores, eso es el extensor, los tendones extensores en eje largo, llegando al epicondilo lateral. En eje corto volteo y veo toda la masa tendinosa, incluso puedo ver cuál es cuál, porque a estoy con el codo derecho hacia el lado cubital, este es el extensor cubital del carpo. En el lado interno, en esta posición, para acá, aquí está el pulgar, voy a ver el extensor radial corto del carpo, en el medio, el extensor común de los dedos y el extensor del quinto dedo, de tal manera que yo hasta puedo seguirlo, la masa muscular. Acá está moviéndose el extensor del quinto dedo. Voy a ir hasta craneal hasta ver su inserción y voy a seguir cada uno. Este es el extensor cubital del carpo y llego en eje corto para visualizar también la masa tendinosa de los tendones extensores. Aquí está. Muy bien. Viendo la masa tendinosa. En resonancia, los tendones extensores son muy fáciles de ver. Vamos a ver, estamos viendo los tendones extensores llegando al epicondilo lateral, llegando al epicondilo lateral. Son como igual que los ligamentos hipointensos de baja señal, deben ser homogéneos, puedo verlos en los diferentes planos. Y acá pegado al hueso el ligamento colateral radial, también lo puedo ver y adyacente a la cabeza de radio. Veamos nuevamente y cómo están llegando los tendones extensores al epicondilo lateral. La patología más frecuente del codo, lo que vamos a ver a práctica diaria, tanto en ultrasonido como en resonancia, es la tendinopatía extensora, mal llamada epicondilitis, pero así está la información. Aún es difícil dejar ese término. Se llama el codo del tenista, es por movimientos repetitivos. Generalmente no vemos pacientes con jugadores de tenis en nuestro país, tal vez en Argentina, en Brasil es más común.
y vean mucho más esto. Nuestros pacientes son pacientes que hacen trabajadores manuales, que vienen con dolor y lo que pasa en esta patología es que hay una degeneración, más que inflamación, hay una degeneración del tendón. Generalmente se da por eso, esto lo baja de YouTube. Miren cómo hay movimientos repetitivos de extensión, de pronosupinación que van a hacer que se produzca primero una inflamación rápidamente y luego una degeneración marcada de los tendones extensores. El término correcto, según este consenso del 2019, es tendinopatía más que epicondilitis. El término correcto debe ser tendinopatía extensora, que hemos visto que es por un movimiento repetitivo común, más frecuente en varones, generalmente más frecuente que la epicondilitis medial, y el que más se afecta es el tendón extensor radial corto del carpo y le sigue en frecuencia el extensor radial, el extensor cubital del carpo. El paciente viene con dolor en la cara lateral, generalmente juega aquí, en Perú se juega más frontón o hace un trabajo repetitivo. ¿Cuál es el problema de esta patología? Que a diferencia de otras tendinopatías, estos tendones se degeneran rápidamente, es parecido al tendón de Aquiles, hay una sobrecarga de trabajo al tendón y en vez de inflamarse por un periodo largo, se degeneran rápidamente y como ya está deteriorado, está degenerado el tendón, muy difícil con la fisioterapia regresar a un tendón normal. Por eso en estos pacientes no funciona tanto la fisioterapia ni los corticoides, hay más que todo una tendinosis angiofibroblastica. Vemos en ecografía habitualmente un hiperflujo a la evaluación Power Doppler, no es porque hay una inflamación, sino porque hay una tendinosis angiofibrolástica, no se encuentran en la histología células inflamatorias. Las inflamaciones a un inicio, las 2 primeras semanas, y rápidamente se degeneran estos tendones. De hecho, es habitual ver al consultorio de ecografía llegar pacientes una y otra vez con el mismo diagnóstico, posterior a la terapia, sin mejoría porque no están dando el tratamiento adecuado. Aquí tenemos en ecografía unos tendones extensores con pérdida del patrón fibrilar, una imagen anecogénica que es un desgarro de los tendones extensores, también el colateral radial pegado al hueso con incremento de flujo al Power Doppler, bastante engrosado los tendones extensores con incremento de flujo al Power Doppler. Aquí parece una tenue alteración, pero cuando ponemos el Power Doppler, miren cómo se muestra el área de tendinosis angiofibroblastica, eje largo, eje corto de un tendón, ¿no? Otro paciente, una paciente femenina de 52 años, vemos el eje largo, el eje corto, la lesión principal está a nivel del extensor cubital del carpo por la localización. Veamos en el eje corto, este es el extensor cubital del carpo con un pequeño desgarro parcial a este nivel. Lo mismo y tiene flujo al Power Doppler por la tendinosis angiofibroblastica, otro paciente de 44 años con tendinopatía también típico de la tendinosis, áreas anecogénicas, un patrón heterogéneo del tendón y aquí hay un pequeño desgarro. En eje corto tengo que verificar dónde está ese desgarro. Este es el eje largo y cuando voy a girar el transductor debo verificar si ese desgarro está en el extensor radial corto del carpo, en el extensor cubital del carpo. Se puede definir muy bien con ecografía y por qué el diagnóstico, el tratamiento de fisioterapeuta es diferente cuando se lesiona el extensor cubital del extensor radial corto del carpo. Esta es una lesión del extensor radial corto del carpo. Otro paciente, mira, mujer de 37 años, como tiene una lesión pegada al hueso, es una epicondilitis y tiene dos focos a nivel del extensor cubital del carpo y a nivel del extensor radial corto del carpo. Recordemos en las vistas previas que en el eje corto, en un codo derecho, el extensor cubital del carpo está acá, este es el extensor radial corto del carpo y en el medio está el extensor del quinto dedo y el extensor común de los dedos. Aquí tenemos la lesión, miren cómo está el pequeño desgarro tanto tendinoso como de ligamento colateral radial. Otro caso, una lesión pegada al hueso. Recordemos que pegado al hueso está el ligamento colateral radial, un paciente de 37 años con tendinosis. En la resonancia muy fácil de ver, veo todo, veo el hueso, veo el edema, veo fracturas ocultas, muy fácil ver también el tendón, un desgarro de los tendones extensores a nivel de su origen y acá una lesión del ligamento colateral radial. Acá tenemos otra imagen, otro casito en eje coronal. Veamos cómo es un incremento de señal y engrosamiento, una lesión parcial de los tendones extensores a nivel del epicóndilo lateral. Otro casito. Veamos.
Aquí tenemos muy fácil de ver lo más frecuente: engrosamiento, incremento de señal y lesiones parciales del extensor, de los tendones extensores en el epicóndilo lateral. Hay que definir si hay una lesión o no del ligamento colateral radial, del ligamento colateral lateral cubital, que es también frecuente ver en epicondilitis crónicas o tendinopatías crónicas. El diagnóstico es bastante certero, muy fácil de ver en ecografía y en resonancia. Es muy frecuente, casi no tendemos a equivocarnos, pero puede haber fracturas ocultas, osteocondritis, osteoartrosis. Ya hemos hablado de la inestabilidad rotatoria posterolateral en pacientes que tienen algún antecedente de luxación, o lesiones solamente del complejo ligamentario, sinovitis, plicas o el síndrome del túnel radial, que también hay que considerarlo en casos de que no sea muy claro. Para eso tenemos, gracias al avance de los procedimientos ecoguiados en el tratamiento de la epicondilitis, que es lo más frecuente en la cara lateral del codo, procedimientos ecoguiados. No vamos a hacer, mucho se critica a las inyecciones peritendíneas o en las infiltraciones, entre comillas. Antes se hacía ciegas, ahora ya eso pasó a la historia. Había mucho hierro haciendo las infiltraciones dentro de los tendones. Actualmente se hace peritendinio y en el caso de epicondilitis no se coloca corticoide porque está demostrado que es una tendinosis, es una degeneración, ¿no? Hay varios artículos, la mitad a favor, la mitad en contra de plasma rico en plaquetas. Hay un problema con esto. El problema es que no se ha estandarizado el protocolo. Unos hacen de una forma, otros de otra forma, pero la verdad es que cada vez ya no se opera la epicondilitis lateral. Va muy bien con los procedimientos psicoguiados, pueden hacerlo, pueden revisar los artículos, pero lo que sí está prácticamente demostrado es que la fenestración del tendón, el barbotaje que le decimos, o la tenotomía percutánea funciona. Hacemos pequeñas perforaciones dentro del tendón degenerado, inclusive golpeando la cortical ósea, y producimos una respuesta inflamatoria que no había, y va a empezar la regeneración de este tendón. Va muy bien, se puede combinar con plasma rico en plaquetas y también con la inyección de ácido hialurónico para tendón, ¿no? Que lo que se hace es se localiza la lesión. Esa es la ventaja de la ecografía, que no hago a ciegas, veo dónde está la lesión del extensor radial corto del carpo o casos del extensor cubital del carpo, y voy a hacer fenestraciones ahí a la lesión y produzco una inflamación, una irritación. Dentro de esa lesión, dentro de esas fenestraciones, voy a colocar plasma rico en plaquetas o ácido hialurónico para tendón. El ácido hialurónico ha demostrado conseguir un alivio casi inmediato en los próximos 3 meses. Se han hecho estudios comparativos, va muy bien también junto con la fenestración. Junto con la fenestración, veamos unos casitos: un paciente que tenía una epicondilitis, un paciente de 64 años, una severa epicondilitis o tendinopatía extensora con un incremento del flujo por la tendinosis angiofibroblástica, desgarro también parcial de los tendones extensores, en este caso el extensor cubital del carpo. Entonces al paciente, él cargaba ciertas cajas, era un personal administrativo y tenía mucho dolor, hacía ciertos movimientos repetitivos, no jugaba ni tenis ni frontón. Veamos qué le hicimos: hace un bloqueo del nervio radial. Esta es la rama sensitiva y la rama motora del nervio radial. Acá tenemos el braquio radial y el braquial. Se coloca coguiado, un poco de lidocaína. El paciente totalmente anestesiado, no siente dolor. La mayoría hace sin bloqueo y el paciente se muere de dolor. Hasta ahora siguen haciendo los traumatólogos sin bloqueos. Miren, bloqueamos y hacemos las fenestraciones en la lesión. Mirando con la aguja, producimos una inflamación y dentro de la fenestración colocamos plasma rico en plaquetas o hialurónico para tendón, y el resultado es: a los 3 meses el paciente mejoró, al mes ya estaba regresando todo a su normalidad. Lo más importante, que no tenía dolor, porque yo tengo controles de pacientes de ecografías que vienen de 6 meses a un año y siguen con el mismo dolor y no responden a su tratamiento. Miren cómo había el agujero, aquí ya no hay. Y el flujo la evaluación Power Doppler de bastante mejor, ¿no? Entonces aquí está el video
para que no piensen que solo son fotos y veamos cómo ha mejorado, se ha regenerado este tendón, estos tendones. Otro caso, un paciente un poquito más joven, 54 años, tenista, hay un factor ahí, sí tenía una rotura grandota de los tendones extensores, pegado al hueso, también el ligamento colateral radial. Aquí se ve bastante heterogéneo, se ve la solución de continuidad, el ligamento colateral radial también roto. Él le gustaba mucho hacer deporte, lo mismo hacemos el bloqueo del nervio radial y posteriormente vamos a hacer las fenestraciones y la inyección de hialurónico para tendón. Al mes ya estaba jugando de nuevo, también se le aconseja el cambio del peso de la raqueta, siempre toda operación, todo tratamiento va asociado a fisioterapia y fue maravilloso, sobre todo la respuesta clínica que mejoró bastante. Y así como estos casos, mucho mejor, ya no se ve casi una regeneración casi completa de los tendones extensores. Lo mejor es muy satisfactorio que damos el paso al siguiente nivel de diagnóstico a tratamiento y el que el paciente siempre termina muy agradecido, ¿no? Estos son los videos del control, el paciente sigue ahorita jugando. Esta es la idea, esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo sé que están en este curso porque quieren mejorar, quieren capacitarse y también felicito a la Sociedad Peruana de Radiología por hacer estos cursos. Yo les dejo el consejo que me dejó el doctor Íñigo Iriarte en la entrevista que le hice. Le dice, uno cuando va avanzando en su carrera siempre va pensando que sabe menos, que alguien sabe más que tú. El punto está en que no hay que compararse con los demás, hay que compararse con uno mismo. Siempre uno trata de ser mejor que ayer y cada día mejorar un poco, ¿no? Y seguir capacitándose, que la medicina es bastante amplia. Y gracias a la ecografía, que es un método que me apasiona desde que yo la encontré, vi que se pueden ver los tendones, los nervios y mucho más de procedimientos. Sé que es operador dependiente y gracias a eso uno tiene prestigio, porque si uno hace bien los protocolos, encuentra muy buenos diagnósticos. Tengo el honor de conocer a nuestro tenista más rankeado, el tenista Juan Pablo Barriles, que me buscó para hacerse una ecografía debido a una recomendación internacional, porque él vive en Argentina y él estaba buscando a quien sabe hacer ecografía musculoesquelética. Gracias a este método he conseguido muchas cosas y les agradezco la atención. No se olviden de encontrarme en redes, en el canal de YouTube, más de 85 videos gratuitos y me pueden encontrar como doctora Elena Pari en Instagram y en Facebook. Muy pronto estaremos en el Congreso Mundial de Ultrasonido Musculoesquelético MUSOC Perú y en el Congreso también MUS en Argentina. Muchas gracias, estamos atentas a las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Dejo de compartir y si es que hay preguntas, estaré atenta. Gracias.